Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES. Javier, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por recibirnos esta mañana, comenzar el día en una jornada en la que tenemos puesta todavía la mirada en ese informe, esa actualización del cuadro macroeconómico del Banco de España, esas previsiones en las que se mejora la previsión de crecimiento de la economía española hasta el 6,2%. Sí, la verdad es que ha sido una buena noticia. A mí no me ha sorprendido mucho, realmente la esperaba porque los indicadores mensuales y los datos de alta frecuencia ya estaban apuntando que este segundo trimestre pues, el crecimiento sin duda va a volver a tasas positivas. No sé, el Banco de España está pronosticando 2,5%, puede que acierte, puede que sea un poquito más o un poquito menos, y el ritmo al que ha avanzado la vacunación y tal y como estamos viendo que está empezando el verano con las restricciones tanto en España como en los países de origen de los turistas internacionales, pues hacen pensar que el segundo semestre del año, si todo va como esperamos, pues sea mucho mejor que el primero y puede que al final del año cerremos por encima de ese 6%. El Banco de España ha dicho 6,2%, en un escenario positivo podría irse al 6,5% y obviamente en un escenario negativo pues podría ser mucho menos, ¿no? Para el año que viene el escenario ya pinta una subida del 5,3%, del 5,3% al 5,8%, y el supervisor que gobierna, Hernández de Gos, señala cómo la actividad recuperará los niveles prepandemia a finales del año que viene. ¿Cómo lo ve? Sí, ahí hemos visto que, bueno, ha adelantado un trimestre la predicción anterior. Otra vez, eso quiere decir, no importan tanto en estos pronósticos, los niveles son muy, muy difíciles de acertar y más en estas circunstancias tan excepcionales, ¿no? Lo que importa son las derivadas. Lo que quiero decir es, lo que importa es que el cambio es a mejor, ha adelantado la recuperación de los niveles de Producto Interior Bruto previos a la pandemia. Probablemente lo que va a pasar o lo que señala el Banco de España es que los fondos europeos van a retrasarse un poco más, van a estar más en 2022 que en 2021, por lo cual eso ha reforzado considerablemente la tasa de crecimiento pronosticada para 2022, que era del 5,3, ahora la ha puesto en el 5,8. O sea que bueno, pues en el fondo sí, eso estaría bien, ¿no? O sea, tenemos un apoyo añadido que va a contribuir a devolver el déficit y la deuda pública a niveles prepandemia, acercarlo, no va a volver a esos niveles, pero acercarlo más deprisa a ya tasas más normalizadas. Y bueno, y vamos a ver, o sea, es una buena noticia, no es una sorpresa, es una buena noticia, pero seguimos en un entorno especial, excepcional, en un entorno estresado, con unas estadísticas que tienen mucho ruido y sobre todo que depende fundamentalmente de la evolución de la pandemia, sigue dependiendo de la pandemia, de la vacunación, de la inmunidad y de las restricciones o el alivio de las restricciones que eso traiga consigo. Precisamente por esa situación que señalaba de estrés y el condicionamiento que supone la evolución de la pandemia, quería poner el foco en lo que es el sector turístico, porque según ese informe, esa radiografía macroeconómica, se prevé que en el tercer trimestre de este año haya un 50% del turismo anterior a la COVID y que al año siguiente se alcance el 80% en el mismo trimestre. Pero todo esto además estaba dibujado en un contexto en el que se supone que todo va evolucionando positivamente, no esta noticia que llegaba de Reino Unido que posterga, por ejemplo, esa apertura por los rebrotes que está habiendo en el país y que de alguna manera complica y evidencia que no hay nada claro en cuanto a la evolución. Eso es verdad, va a ser difícil volver exactamente a lo que teníamos antes. Los distintos países y especialmente el Reino Unido, que tiene que fortalecer su decisión del Brexit, ¿no? Y vamos a ver que puede haber un interés en retrasar o en mantener a países como España en sus listas de negras, por llamarlo de alguna manera, de países peligrosos para fomentar el turismo local, ¿no? O sea que vamos a ver un poco de eso, especialmente del Reino
Reino Unido. Y bueno, si acierta el Banco de España el 50%, pues yo creo que hoy por hoy, ¿no? O sea, viéndolo visto, no, a mí me parece que sería una buena cifra. Cuando vi esos números, esa fue la impresión que me dio, y el 80% del año que viene, me parece que son optimistas, ¿no? O sea, que están descontando un escenario pandémico favorable, ¿no? Que puede que ocurra, porque todavía estamos en un terreno desconocido, no sabemos cómo va a evolucionar la inmunidad, no sabemos cómo va a evolucionar el virus, no sabemos qué va a pasar cuando nos hayamos vacunado los países, los ciudadanos de los países ricos. ¿Vamos realmente a ser capaces de vacunar a toda la humanidad? A mí me parece que pensar en un mundo ni pre-COVID ni post-COVID, porque la economía, el mundo va a ser con COVID hasta que el COVID desaparezca del planeta, y eso no está previsto que ocurra en un futuro razonable, ¿no? Entonces va a ser distinto, y vamos a tener que buscar quizá otros orígenes. Francia a lo mejor va a tener que franceses van a tener que ocupar el lugar que van a dejar, el hueco que van a dejar los ingleses. Vamos a tener que cambiar, ¿no? O sea, el hecho de que pero el hecho de que no vengan turistas ingleses no quiere decir que no vaya a venir nadie. Quiere decir que vamos a tener que buscar otros mercados y hacer las cosas de una forma un poco distinta, con COVID, no pre-COVID y no post-COVID. Si miramos a las cifras que estaba señalando, alguna de ellas, hemos visto cómo en esas previsiones del Banco de España el déficit público va a seguir enquistado los próximos años, hasta 2023, que es el marco que contempla este escenario del Banco de España, en torno a un elevado 4% del PIB, si no se toman medidas. No sé, en esta situación en la que, bueno, de momento dicen, bueno, no va a haber subida de tipos, la inflación es temporal, no es estructural, pero bueno, la deuda pública está ahí, vamos a llegar a 2023 en esos niveles y luego habrá que afrontarla. Sí, pero ya fíjate que ya entrábamos en 2000, bueno, ya estábamos en 2019 con un déficit estructural del 3%, y a mí me parece que es incuestionable que eso era así después de una expansión muy larga. Y si COVID nos ha puesto un punto más en el déficit estructural, pues no sé, yo casi estaba por decirte que bienvenido sea. Quiero decir, no parece mucho, ¿no? O sea, dado que veníamos del 3%. Eso no quiere decir que España no tenga un grave problema con el déficit público, con el desajuste entre los ingresos y los gastos públicos. Tenemos que o bien ingresar más o gastar menos, o hacer una combinación de esas dos medidas políticas. Y no olvidemos que el artículo 135 de la Constitución española obliga a todas las administraciones públicas a tener un presupuesto cíclico equilibrado, cosa que claramente no está ocurriendo. Entonces, en algún momento, en un futuro próximo, y el Banco de España lo ha pedido también en su informe, necesitamos un plan creíble de reestructuración de los ingresos y de los gastos públicos, de consolidación de ese déficit y de vuelta a un déficit estructural, a un déficit a lo largo del ciclo que tiene que ser cero o muy cercano a cero, y eso supone o exige superávits en las expansiones para que compensen los déficits obvios, automáticos y a lo mejor convenientes de las recesiones. Hacia el inicio de nuestra charla ponía sobre la mesa de alguna manera la llegada, ¿no? Ese escenario de crecimiento de PIB se veía afectado por la llegada de los fondos europeos. No sé, en este contexto de llegada en el que se espera esa expansión de la industria, ¿cuál va a ser el efecto real o trasladado a lo que es la economía real, esa llegada de capital? Bueno, mira, aquí hay dos problemas. Uno, hay un problema de ejecución, un problema operativo, de vamos a ser capaces primero de recibir el dinero, lo cual quiere decir superar las exigencias de la condicionalidad laxa que va a ser, pero condicionalidad al fin y al cabo que va a imponer Bruselas. Vamos a pasarlo, yo creo que sí. Y la segunda parte, ¿cuál va a ser el multiplicador? En fin, yo no soy muy keynesiano y me cuesta un poco decir esa palabra, pero en realidad es así. O sea, ¿qué clase de uso van a tener esos fondos? ¿Vamos a usarlos para rescatar el pasado? ¿Vamos a usarlos para
preparar el futuro, para prepararnos para adaptar la economía española a esta nueva situación, a una economía con COVID. Vamos a ser capaces de hacer las reformas estructurales que necesita la economía española desde un punto de vista técnico y que políticamente indudablemente son muy complicadas. Tenemos que corregir las pensiones, tenemos que continuar mejorando nuestras relaciones laborales y eso, el salario mínimo interprofesional, eso no es fácil políticamente, ¿no? Y vamos a ver una situación política que va a seguir conflictuada. Pero es que no nos queda más remedio. Afortunadamente, Bruselas como mecanismo de compromiso, pues yo creo que es una ventaja, ¿no?, para la economía española, porque va a ayudar a diluir esos conflictos políticos, esos costes políticos y nos va a llevar a una economía más saneada. Entonces, el efecto de los fondos de Bruselas obviamente no está escrito, va a depender mucho primero de la operativa, de si somos capaces de ejecutarlos y segundo, exactamente de cómo se ejecuten, de qué sectores, de qué industrias, de con qué plazos, de en qué formas, de si son créditos, de si son transferencias, de a dónde van, de a qué sectores se dirigen. Todo esto es muy complicado para cualquier sector público y más para el sector público español. Va a requerir mucha colaboración entre el sector público y el sector privado y viéndolo así desde fuera y desapasionadamente, no sé si estamos muy preparados, si la economía española y la sociedad española está preparada para adoptar medidas, no sé, como las que parece que va a hacer Italia, que al fin y al cabo, no lo olvidemos tampoco, Italia en la eurozona es el gran competidor de España. España tiene que, su principal objetivo macroeconómico en la eurozona es estar mejor que Italia, ¿no? Para evitar sorpresas negativas, disgustos y posiciones bajistas, por ejemplo, en la deuda española, si hubiera un repunte intenso de la inflación, si volviera a poner en entredicho la continuidad del euro, quieres que Italia te esté taponando, lo que no quieres es ser tú el que hace a pantalla a Italia, ¿no? Pues ahí queda el examen de qué va a pasar. Lo veremos y lo comentaremos. Muchísimas gracias, Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES, por acompañarnos y por ayudar a entender un poco estas previsiones del Banco de España. Feliz jornada. Claro que sí, igual para todos. Cuidaros.